Buenos días, queridos alumnos. Hoy nuevamente nos encontramos en la clase de personal social. Trataremos el tema de los poderes del Estado. Primero tenemos que saber cuáles son los poderes del Estado. El Estado peruano está separado por tres poderes. Estos poderes son el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, siendo cada uno de ellos autónomo e independiente. Quiere decir que cada uno de ellos funciona de una manera independiente y tiene autonomía total. Muy bien. Hablaremos entonces qué es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es una organización del gobierno peruano puesta a servicio de quién, de toda la población, de toda la nación. Esto ejerce las funciones de un gobierno de un país. Entonces, el poder ejecutivo está encabezado por el presidente. ¿Y quién es el presidente en nuestro país? El señor Martín Vizcarra. Muy bien. El presidente desarrolla la función de jefe de Estado. No nos olvidemos, es el jefe del Estado peruano. El presidente también simboliza y representa los intereses permanentes del país. A su vez, como jefe de gobierno es quien dirige la política gubernamental, es decir, qué política es la que se va a llevar a cabo durante el gobierno que se va a ejecutar. Está respaldado por quién? Por la mayoría electoral. ¿Y quién es la mayoría electoral? Es el pueblo, ¿no? Que constando con la mayoría de edad hasta la edad de 70 años es obligatorio votar por el representante del Estado. Entonces, ¿quién lo ha elegido el presidente? Por lo general es el pueblo, pero en este caso el señor Martín Vizcarra no fue elegido por el pueblo peruano, sino por un motivo netamente político. Como era el vicepresidente, tuvo que asumir la presidencia del país. Entonces diremos que el Poder Ejecutivo también, el presidente de la República obtiene funciones y atribuciones que están establecidas en donde hablamos anteriormente de un documento en el cual se respaldan las leyes del país. Este documento, no nos olvidemos que es la Constitución. La Constitución es un documento en el cual están basadas la, las raíces, digamos, de una forma, las raíces de las leyes que se van a dar progresivamente. Entonces, este mandato que va a tener un presidente, si es de una forma normal, es de 5 años. Al momento de cumplir los 5 años, no existe la reelección inmediata. ¿Eso qué significa? Que el presidente va a terminar su gobierno de 5 años y si desea postular nuevamente, tiene que pasar 5 años para volverse a presentar. No existe de ninguna manera la reelección de un presidente inmediatamente. Entonces tenemos que decir, ¿y en dónde vive el presidente? El presidente vive en el Palacio de Gobierno. Este Palacio de Gobierno también es conocido con otros nombres como la Casa de Pizarro. ¿Por qué razón? Porque Pizarro, recordemos en la historia del Perú, es el que conquista al país del Perú, ¿no? Entonces también es conocido como la Casa de Gobierno de Lima. Entonces diremos que la Casa de Pizarro o el Palacio de Gobierno es la principal sede, es la principal oficina, edificio, digámosles de otra manera, ¿de quién? Del Poder Ejecutivo peruano. Y no olvidemos que es la residencia personal del presidente de la República del Perú durante el periodo de su gobierno. Por otro lado, el Poder Ejecutivo está compuesto también por el Consejo de Ministros, que conforman el Poder Ejecutivo realizando la dirección y gestión de los servicios públicos. Cada titular de los ministerios, es decir, los ministros, tienen la obligación de realizar su periodo de ministros
en los asuntos que les compete a la cartera de su cargo. El Poder Ejecutivo está representado, como dijimos, por el Consejo de Ministros y está conformado por ministros y ministras a la actualidad. Estos son nombrados por el presidente porque son cargos de confianza. El presidente de la República los elige conforme a lo establecido dentro de la Constitución Política del Perú. Y entonces nos preguntaremos, ¿qué otra función pueden hacer estos ministros? No, los ministros están encargados solo y únicamente durante el periodo que cumplan su cargo de ministros como obligación exclusiva de la cartera que les toque. De esa manera ellos no pueden ejercer su profesión y ni tampoco tener otro tipo de trabajo que no sea el trabajo de ministro. Entonces, consta con una exclusividad, ¿no? Entonces, diremos que el Poder Ejecutivo está también organizado con otras entidades descentralizadas. Estas entidades descentralizadas tienen una representación jurídica de derecho público y tienen competencia de alcance nacional. Estos organismos están unidos al ministerio y para su creación o disolución de ellos se debe hacer por la ley o del Poder Ejecutivo. Algunos de estos organismos tenemos como el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Muy bien, entonces una vez que hemos hablado del representante principal, como hemos dicho que es el presidente, y de los ministerios, ahora hablaremos de las entidades del Poder Ejecutivo. Entonces, como sabemos, el Poder Ejecutivo está encargado de planificar y poner en marcha las políticas que van a desarrollarse durante el proceso de su gobierno, ¿no? ¿A través de qué? De estrategias plasmadas en donde en el campo de la economía, la salud, la educación y otros rubros que favorezcan al desarrollo del país. En esta temporada que están los ministros, tienden a dictar normas, decretos y garantizan el cumplimiento de las leyes emitidas por quién? Por el Congreso. Recordemos que quien emite las leyes es el Congreso de la República. En el Perú, el Poder Ejecutivo está liderado por quién? Por el presidente. ¿Y quién es el presidente de la República? A la actualidad, el presidente de la República es el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Este señor, llamado el presidente de la República, es quien va a desarrollar las funciones de jefe de Estado. El jefe de Estado está obligado a representar los intereses permanentes de quién, del país al cual va a dirigir. También dirige una política gubernamental a través de las diferentes instituciones que comprende el Poder Ejecutivo. Las entidades que conforman el Poder Ejecutivo son las siguientes, solamente las nombraremos. Tenemos el Hospital de Emergencias de Ate y Bitarte, que en esa época ha sido utilizado para ayudar en el proceso de curación de la pandemia del coronavirus. También cuenta con el Ministerio de Agricultura y Riego, que está encargado, como su nombre lo dice, de la agricultura del Estado peruano. Existe el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Este ministerio está encargado no solamente del turismo a nivel nacional, sino hace de que se pueda hacer convenios comerciales para mejorar determinadas transacciones en nuestro país. También tenemos el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que administra los bienes económicos de nuestro país, y quien regula la educación en nuestro país es el
Ministerio de Educación, más conocido como Minedu. El Minedu está encargado de dar las reglas con las cuales se va a regir la educación durante los años lectivos en todos los colegios a nivel nacional. También tenemos el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables, el Ministerio de la Producción, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está respaldando a todos los embajadores que están en diferentes países del mundo en representación de nuestro país. El Ministerio de Salud, como todos lo conocemos, como MINSA. También tenemos el Ministerio de Trabajo y Producción del Empleo, el Ministerio de Transporte y Comunicación, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el principal, que es el de la Presidencia de la República del Perú, que se dice Presidencia, y también tenemos la Presidencia del Consejo de Ministros de la República del Perú. Entonces, como hemos visto, todas esas instituciones en su conjunto van a formar ¿qué? El poder ejecutivo. Entonces, hablaremos de otro de los poderes, porque recordemos que dijimos que existían tres poderes en nuestro país: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ahora aprenderemos un poco sobre el poder legislativo. Recordemos que el poder legislativo está conformado por el Congreso de la República. Este es el órgano de qué? Representativo de la nación. Y tiene como funciones principales la representación de la nación y la entrega de leyes y la permanente fiscalización y control político orientados a que al desarrollo económico, político y social de nuestro país. Quiere decir que es todo un conjunto, ¿no? Es un conjunto de leyes que se van a dar para un mejor desarrollo. No olvidemos que este desarrollo tiene que ser económico, político y social. También, ¿qué hace el poder legislativo? En determinadas oportunidades da reformas de la Constitución y otras funciones especiales. El poder legislativo está conformado por 120 congresistas. Estos 120 congresistas son elegidos por voto popular. A su vez, ellos van a representar distritos múltiples de acuerdo a los departamentos y la cantidad de habitantes o población que tenga cada uno de ellos. Va a tener los representantes adecuados. El periodo de los congresistas es, al igual que el presidente, de 5 años, ¿no? Una vez terminada la selección, una vez terminado el periodo de gobierno de un presidente, automáticamente también termina el periodo de gobierno de un Congreso. El poder legislativo, como hemos dicho, se va a encargar de formular leyes y proyectos. ¿Estos proyectos para qué sirven? Sirven para una mejor convivencia nacional. Entonces, este poder legislativo está representado por un presidente, que es el presidente del Congreso o presidente del Parlamento. Recordemos que los congresistas son 120 congresistas elegidos en voto popular. Ahora, este poder legislativo cuenta con específicas funciones. Vamos a nombrar solo algunas de ellas. En primer lugar, vamos a decir de que tiene la obligación de dar leyes y solucionar problemas legislativos, así como interpretar y modificar y anular. Eso significa derogar la existencia de leyes que no favorecen al pueblo. También tiene la obligación de velar por el respeto de la Constitución. Todo ciudadano peruano tiene la obligación de respetar la Constitución. Entonces,
va a disponer lo que es conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores, aquel que cometa un error o haga algo que está en contra de la Constitución. Otra función que tiene el Poder Legislativo es de aprobar tratados. Ellos se reúnen en sesiones plenarias con la finalidad de analizar los proyectos que van a lanzar y también de los tratados que hubiera que hacer en determinadas situaciones. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la Constitución. También ellos van a aprobar presupuestos para realizar diferentes obras a nivel nacional para el mejor desarrollo de la nación. Ellos también tienen la función de autorizar al presidente si él quisiera viajar al exterior del país, porque el presidente no puede salir del país durante sus años de gobierno en el país. Y si quisiera salir o tiene alguna invitación por otro estado, él tiene que presentar por medio documental, ¿no? Tiene que ser un documento en el cual solicita que se va a retirar por el tiempo determinado que dice. El presidente tiene que cumplir con esta normativa para que el poder legislativo le autorice salir del país. Bueno, como hemos visto, el poder legislativo se encarga de el cuidado de las leyes de nuestro país y el cumplimiento adecuado. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que dictamina la Constitución del Estado. Bien, ahora hablaremos del tercer poder del Estado. Los tres poderes, recordemos nuevamente, son ejecutivo, que ya dijimos que está representado por el presidente y los ministros, el legislativo, que está representado por el Congreso de la República y el presidente del Congreso de la República. Son 120 congresistas y son elegidos por el pueblo, ¿no? Y su función es promulgar leyes y revisar que toda la ciudadanía las cumpla adecuadamente. Estas leyes, no olvidemos que están respaldadas ¿por quién? Por la Constitución. Bien, entonces ahora hablaremos del Poder Judicial. ¿Qué es lo que hace el Poder Judicial? Es administrar la justicia a través de los órganos que tienen con arreglo a la Constitución. Entonces, las leyes van a garantizar la seguridad jurídica y la tutela de la justicia para contribuir al Estado de Derecho, al mantenimiento de la paz social y el desarrollo nacional. Es muy importante saber que tenemos que tratar de vivir en un país donde exista paz social y desarrollo nacional. El desarrollo nacional implica a la economía y a la construcción. Muy bien, entonces, ¿cuál es el lugar principal del Poder Judicial? Bueno, tenemos el Palacio de Justicia, está, como están viendo en la imagen, es un edificio muy característico, tiene una combinación de arquitectura romana, porque en Roma se dieron las primeras ideas de lo que era la justicia, las leyes. Bien, entonces, ahí qué cosa es? Es la sede de la Corte Suprema de la República. La Corte Suprema es el símbolo de poder judicial. Bien, el Poder Judicial está encargado de una persona, un presidente. Esta es la Corte Suprema de la República. ¿Dónde tiene su funcionamiento? Su funcionamiento de la Corte Suprema de la República es a nivel nacional. Entonces, dijéramos que es la última instancia, ¿no? Ahorita vamos a ir avanzando y les voy a ir explicando cómo es figurativamente que se da esto. Después tenemos el Poder Judicial o Corte Superior de Justicia, que en segundo lugar, jerárquico dentro de lo que es el Poder Judicial, existe lo que es la Corte Superior con competencia en donde, en un distrito judicial.
Tenemos el tercer nivel. Está formado por los juzgados de primera instancia, cuya competencia es aproximadamente provincial. De ahí tenemos eh, los juzgados de paz que se encuentran en los distritos. ¿Qué sucede? Cuando tenemos un problema legal, ya sea una denuncia, un reclamo, en primer lugar vamos a recurrir ¿a quién? A los juzgados de paz. Si al recurrir a un juzgado de paz no dan solución a nuestro problema, o a alguna solución que requerimos como ciudadanos, automáticamente esto va a pasar a un tercer nivel que es los juzgados de primera instancia. Cuando un problema no es solucionado en un juzgado de primera instancia, va a llegar a un juzgado de una segunda instancia para su mejor resolución. Vamos a suponer que hemos recorrido estas tres instancias y no hemos podido solucionar. Entonces, vamos a irnos a la Corte Suprema para solicitar solución de nuestro problema. Entonces, es como que vamos del hermano mayor, pasamos al tío, del tío a la mamá y de la mamá al papá. El papá vendría a ser la Corte Superior o la Corte Suprema. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones del Poder Judicial? Bueno, nombraremos alguna. Una de las funciones del Poder Judicial es proponer en sala plena la Corte, la política general del Poder Judicial, aprobar el plan de desarrollo de quién, de la política general que va a ejercer durante un periodo de gobierno. Otra es administrar la justicia a través de sus diferentes instancias, como hemos visto, ¿no? El juzgado de paz, la Corte Superior y luego llegan a la Corte Suprema. También es importante que una de las funciones del Poder Judicial, dijimos que tienen independencia, ellos van a fijar el número de vocales supremos titulares. Van a determinar cuántos van a ser vocales supremos titulares. Muy bien, espero que hayamos entendido cuán importante es que en un gobierno democrático puedan cada uno de los poderes ejercer su independencia y a la vez juntos llegar a una mejor solución para los problemas y la convivencia del ciudadano peruano. Muchas gracias y hasta pronto.